En el año 2008, en Chatsworth, California, ocurrió una de las mayores tragedias ferroviarias en toda la historia de los Estados Unidos. El conductor del tren de pasajeros, Robert Sánchez, se encontraba distraído en su teléfono celular y no se dio cuenta que se paró un semáforo en rojo, en el cual debía de hacer alto total. Desgraciadamente, esto provocó que estrellara su tren de frente contra un tren de carga, resultando en un terrible accidente en el que 135 personas resultaron heridas y lastimosamente 25 personas perdieron la vida. Un hombre llamado Charles Peck era uno de los pasajeros. Su familia se enteró del grave accidente por medio de las noticias y de inmediato surgió la intriga por no saber nada de su estado de salud. Sin embargo, después de este terrible accidente, comenzaron a recibir llamadas provenientes de su número celular, lo que les dio la esperanza de que él se encontraba con vida. No obstante, el destino les jugaría una extraña jugada y después de poder comunicarse con los cuerpos de rescate, recibirían la peor de las noticias. Charles había muerto al instante. Entonces surgió el misterio y la incógnita que nos trajo a contarte este extraño caso el día de hoy. ¿Quién realizó aquellas llamadas? Si deseas escuchar el caso completo y a detalle, entonces quédate con nosotros y descubre este impactante misterio. Esto es Voces Muertas. Charles E. Peck nació el 16 de octubre de 1950 en California, Estados Unidos. Al llegar a la vida adulta, el destino lo llevó a trabajar como agente de rampa en Delta Airlines, en el Aeropuerto Internacional de Salt Lake City, en el estado de Utah. Charles se casó y tuvo 3 hijos. Pero debido a diversos problemas que tuvieron, él y su esposa decidieron separarse. Fue un episodio muy difícil para él, pero con el paso del tiempo, encontraría de nuevo la felicidad cuando inició una relación amorosa con su amiga de toda la vida, Andrea Katz, quien vivía en Westlake Village, California. Con el paso del tiempo, en febrero del año 2008, los dos decidieron comprometerse. Pero había un problema: la enorme distancia que los separaba, ya que Charles continuaba viviendo en Salt Lake City y no quería que se casaran hasta que tuvieran la oportunidad de vivir juntos. Por lo que durante los próximos 6 meses, Charles buscó trabajo en todos los aeropuertos cercanos al lugar de residencia de Andrea para poder mudarse, por lo cual fue una grata sorpresa para él cuando lo llamaron del aeropuerto de Van Nuys. Era el 12 de septiembre del 2008. Según sus amigos, nunca habían visto a Charles tan feliz como aquel día que se despidió de todos ellos para abordar un avión que lo llevaría a Los Ángeles, California. Una vez en esta gran ciudad, abordaría el tren Metrolink que lo llevaría hasta la estación de Moon Park, donde Andrea, su prometida, lo estaría esperando para el ansioso reencuentro. Reencuentro que jamás sucedería. Había 225 personas en ese tren y Charles
debía llegar a su destino final a las 4:45 de la tarde. En esa ocasión, el ingeniero Robert Sánchez conducía el tren de pasajeros en el que viajaba Charles desde su origen en Union Station durante la segunda mitad de su turno. Pero Sánchez iba muy distraído en su celular, mandando y recibiendo mensajes. En un punto dado, se pasó un semáforo rojo sin darse cuenta. Era crucial que se hubiera detenido en ese sitio, pues más adelante solo había una vía, la cual estaba siendo utilizada en ese momento por un tren de carga de Union Pacific que viajaba en la dirección opuesta. Sánchez debía haberse detenido en ese semáforo para darle la oportunidad a que el tren de carga pasara. Después de esto, ambos podrían seguir su camino. Pero al no ser así y haber continuado avanzando, desgraciadamente chocaron contra el tren de carga que venía en la dirección opuesta, a una velocidad combinada de 144 kilómetros por hora. Una investigación luego confirmaría que el ingeniero Sánchez se encontraba recibiendo y enviando mensajes de texto a dos adolescentes que aseguraban que se hicieron amigos de él para aprender sobre su profesión. De acuerdo con el cronograma establecido de los eventos, el ingeniero envió su último mensaje de texto 22 segundos antes de chocar contra el tren de carga. Cuando se dio cuenta de que aquel tren venía contra ellos, ya no hubo nada que hacer. El fuerte impacto que ocurrió exactamente a las 4:23 de la tarde dejó a 135 personas heridas y 25 personas muertas, en lo que se conoció a nivel internacional como el accidente de tren de Chatsworth en 2008. La noticia de la tragedia pronto se dio a conocer a través de los medios de comunicación. Andrea, la prometida de Charles, iba en camino en su auto hacia la estación de Moon Park, donde se vería con él, cuando a través de la radio se dio cuenta de este terrible accidente. Su miedo e intriga se hicieron presentes. Debido a que iba en constante comunicación con Charles, sabía perfectamente que él viajaba en ese tren. Las autoridades y cuerpos de rescate que acudieron al lugar del accidente no dejaban que nadie se acercara. La familia de Charles también esperaban su pronta llegada y se unieron al terror y a la angustia de Andrea por no saber cómo se encontraba. Pero aquí es donde comienza el verdadero misterio. A las pocas horas del siniestro, Andrea recibió la primera llamada proveniente del teléfono celular de Charles. Ella contestó de inmediato, pero al intentar hablar con él, no se escuchaba nada. Todo era un completo silencio. Después de unos segundos, se cortó la llamada. El próximo en recibir una llamada del número de Charles fue uno de sus hijos. Sin embargo, ocurrió exactamente lo mismo. Al contestar la llamada, todo era completo silencio. La familia de Charles también mantuvo una constante comunicación con Andrea, y al hacerse saber que habían recibido llamadas de Charles, todos mantuvieron la esperanza de que él se encontraba vivo, por lo que fueron a visitar todos los hospitales a los que estaban enviando a los sobrevivientes del accidente. Sin embargo, en ninguno dieron con su paradero. Las horas pasaban y tanto Andrea, así como varios miembros de su familia, continuaron recibiendo llamadas silenciosas del número de Charles. Al no encontrarlo en ningún hospital, creyeron que muy probablemente aún se encontraba entre los fierros retorcidos de los trenes.
ya que los cuerpos de rescate aún continuaban sacando sobrevivientes del accidente. Ellos pensaron que aquellas llamadas eran señales claras de que él se encontraba vivo. Tal vez eran llamadas para revelar su ubicación exacta, por lo que Andrea, en varias ocasiones que contestó las llamadas, le gritaba que aguantara, que resistiera, que pronto lo sacarían los cuerpos de rescate. Un dato interesante es que cuando ellos intentaban regresarle las llamadas, se encontraban con la grabación de que su número estaba fuera de servicio y automáticamente los mandaban al buzón, por lo que ellos creían que tal vez estaba muy abajo entre los escombros o demasiado herido para poder hablar. Y el silencio del otro lado de la línea cuando contestaban una de sus llamadas lo explicaban con que tal vez el teléfono de Charles se debió haber descompuesto, probablemente debido al fuerte impacto. Durante las 11 horas posteriores al accidente, su hijo, hermano, hermana y madrastra, así como su prometida Andrea, recibieron un total de 35 llamadas que provenían desde el teléfono de Charles. Durante toda la noche, los bomberos y la policía seguían trabajando para sacar a los heridos y los cuerpos de los difuntos. Las llamadas de Charles finalmente se detuvieron alrededor de las 3 de la mañana, pero aún así, Andrea y sus familiares permanecieron en el lugar del accidente esperando noticias de su rescate. Finalmente, a las 4 de la mañana, casi 12 horas después del accidente, recibieron noticias. Los rescatistas se acercaron a donde estaban todos los familiares de las víctimas y preguntaron por los familiares de Charles Peck. Y cuando Andrea y sus hermanos se acercaron, escucharon la peor de las noticias. Charles había muerto en el accidente. Incrédulos por lo que les acababan de decir, explicaron que no podía ser así, pues apenas hasta una hora antes habían estado recibiendo llamadas de su número celular. Pero el veredicto de los cuerpos de rescate era crudo y claro. Debido al estado en el que encontraron su cuerpo, determinaron que Charles murió al instante, al momento del impacto. Era imposible que hubiera sobrevivido para realizar las llamadas. Entonces surgió la gran incógnita. ¿Cómo pudo haber hecho llamadas telefónicas a su familia durante casi 12 horas después de su muerte? Este caso se hizo muy famoso a nivel mundial, y muchos interesados en el tema han presentado varias teorías sobre por qué el teléfono de Charles pudo haber contactado a sus seres queridos incluso después de la muerte. Algunos creen que las llamadas pudieron haber sido hechas por bromistas, pero esto se descarta por el hecho de que al momento del accidente, nadie más que Andrea sabía exactamente en qué tren viajaba, y mucho menos en ese momento sabían que había desaparecido. Otra hipótesis muy popular es que el dispositivo realmente nunca funcionó, lo cual sí es una posibilidad. Sin embargo, no explica por qué las llamadas parecían estar limitadas únicamente a sus seres más cercanos y queridos, y estas llamadas no se realizaron a sus contactos más amplios. Un dato muy interesante y necesario de mencionar es que cuando los rescatistas recuperaron su cuerpo, su teléfono celular no estaba por ningún lado. Buscaron y buscaron, pero no fueron capaces de encontrarlo. Nadie sabe por qué las llamadas telefónicas continuaron durante tanto tiempo y con tanta frecuencia después de su muerte. Hasta el día de hoy permanece este misterio,
y es algo que muy probablemente nunca se resolverá. Tú que me estás escuchando, dime, ¿qué piensas al respecto? ¿Crees que es posible que Charles de alguna manera cruzara la barrera entre este mundo y el próximo para intentar comunicarse y muy probablemente despedirse? Como siempre, estaremos leyendo tus respuestas en la caja de comentarios. Si este video ha sido de tu agrado, háznoslo saber con tu pulgar arriba. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir escuchando nuestras historias. Únete a nuestras redes sociales para estar más en contacto con nosotros y recibir noticias del canal. Recuerda que también ahí puedes hacernos llegar tus experiencias, relatos, historias y creepypastas que quieras que narremos para todos ustedes. Con gusto te daremos el crédito por tu trabajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal principal, Frecuencia Paranormal. Esto es Voces Muertas. Buenas noches.